Hola hermanos, bienvenidos una vez más a Ministerio Palmoni. El día de hoy vamos a continuar con estas reviews o reseñas sobre los libros del Espíritu de Profecía de Elena G. de White o Ellen G. White, como en ocasiones se le puede llegar a conocer. El libro del que vamos a hablar el día de hoy es de Primeros Escritos. Este libro nos ofrece una visión fascinante de las primeras experiencias y visiones de nuestra hermana Elena. Fue publicado originalmente en el siglo XIX. Esta obra ha sido fundamental en el desarrollo del pensamiento adventista porque de alguna manera cuando nosotros estamos leyendo este libro nos damos cuenta cómo fue surgiendo todo, cómo es que la iglesia adventista del séptimo día, Dios la estuvo dirigiendo paso a paso a través de los diferentes eventos que se fueron dando de 1840 hasta 1844 y pues de ahí en adelante cómo Dios fue cuidando de esta iglesia al mismo tiempo y la fue haciendo crecer a lo largo del tiempo. En resumen, Primeros Escritos no es como que sea un libro como tal que tenga como una especie de continuación, vaya, no sé cómo explicarlo, sino que más que nada es una recopilación de varios escritos que la hermana Elena estuvo escribiendo en su momento y que estos fueron recopilados en un libro que fue titulado como Primeros Escritos. Lo que sí menciona son como que la experiencia que se tuvo con estas visiones que ella comenzó a tener y sobre todo nos fue mostrando paso a paso, por ejemplo, todos los eventos que se fueron dando bajo el mensaje del primer ángel, el segundo ángel y el tercer ángel y cómo las personas reaccionaron frente a estos chascos que se fueron dando en esos momentos. Además de que también nos presenta, por ejemplo, las visiones sobre la segunda venida de Cristo y todos los eventos que se dan en ese momento, así también como la importancia que tiene el sábado para nosotros y cuál sería la misión final que debe de tener la iglesia cuando se dé la ley dominical. Este libro está cargado prácticamente de simbolismos y pasión espiritual. Uno lo puede notar en cada una de sus páginas. Por ejemplo, voy a irme a lo que es el índice para que puedan conocer algunos de los temas que se están mencionando. Digamos, en esta parte de aquí tenemos lo que es el índice. Tenemos un prólogo histórico que es prácticamente cómo se fue dando todo esto, las visiones, el movimiento milerita, entre otras cosas. Por ejemplo, aquí lo primero que se nos narra es la primera visión, después visiones subsiguientes, el sellamiento, el amor de Dios por su pueblo, entre otros puntos. Y esto pues no es todo. Acá a la vuelta también podemos encontrar que tiene alrededor de 72 capítulos, donde también, por ejemplo, nos habla de o nos da un suplemento como explicaciones, orden evangélico, las dificultades por las que pasó la iglesia. Ya si nos vamos más abajo, nos muestra los dones espirituales, como el marco histórico, cómo fue la caída de Satanás en el cielo, cómo fue la caída del hombre aquí en la tierra, cuál fue el plan de salvación o cómo se llevó a cabo ese plan de salvación, la primera venida de Cristo y muchos de los eventos que si ustedes notan aquí tienen que ver con Cristo precisamente. Y de este otro lado pues tenemos más temas de los cuales uno puede profundizar y entender. Por ejemplo, tenemos un capítulo entero hablando de William Miller, que fue el que comenzó todo este movimiento que fue conocido como el movimiento millerita. Vemos también cómo se fue dando el mensaje del primer ángel, el segundo, el tercer ángel, la firme plataforma, los pecados de Babilonia, el fuerte clamor. Es decir, nos habla desde el principio de las visiones hasta el final de los tiempos. Es un libro bastante interesante, la verdad que lo he leído en varias ocasiones, incluso he sacado varios estudios de esto. Por ejemplo, esta cita me gustó mucho en su momento cuando la encontré. Dice: los diferentes grupos de quienes profesan ser creyentes adventistas tienen cada uno un poco de la verdad. Pero Dios, dice aquí, dio todas estas verdades a sus hijos que están recibiendo preparación para el día de Dios. También les ha dado verdades que ninguno de aquellos grupos conoce, ni quiere comprender. Las cosas que están selladas para ellos, el Señor las abrió ante aquellos que quieran ver y estén dispuestos a comprender. Si Dios tiene alguna nueva luz que comunicar, permitirá que sus escogidos y amados la comprendan, sin necesidad de que su mente sea iluminada oyendo a aquellos que están en tinieblas y error. Una cita bastante interesante que me gustó encontrarla. Yo antes no era de los que rayaba sus libros, pero pues al ver que había bastantes citas muy interesantes, pues me di a la tarea de estar subrayando algunas cuantas. Por ejemplo, aquí hay otro texto que uno puede encontrar, por ejemplo, para aquellos que conocen sobre los diagramas. Aquí hay una cita interesante, dice: he visto que el diagrama de 1843 fue dirigido por la mano del Señor y que no debe ser alterado, que las cifras están como Él las quería, que su mano cubrió y ocultó una equivocación en algunas de las cifras para que nadie pudiera verla hasta que la mano de Dios se apartara. Esto sobre todo
ayuda mucho esta cita para aquellos que rechazan el diagrama de 1843, diciendo que estaba plagado de errores. La respuesta es sí, tenía errores. Sin embargo, era el propósito de Dios que esos errores estuvieran en ese diagrama. Porque si notan aquí, dice que Dios fue el que ocultó a la vista de los hombres que existían esos errores. Y hasta que Dios lo vio sensato o sabio, quitó su mano para que se pudiera ver ese error. Y noten, dice error, no dice errores. Pero ese mismo error se estaba repitiendo en varias de las citas. Así que yo creo que este libro, hermanos, puede ayudar bastante para entender temas como, por ejemplo, qué es la marca de la bestia, entre muchos otros. Yo ya tengo muchos años con este libro y me ha sido de bastante utilidad a la hora de estar haciendo los estudios, los temas, analizando conceptos, entre muchas otras cosas. Primeros escritos, mi versión es de tapa dura. Igual hay una versión con tapa blanda. Obviamente es más económica, pero pues si ustedes pueden, por ejemplo, conseguir el libro en digital, pues ahí se ahorrarían un dinerito y pueden tenerlo desde su celular hasta en una tableta, una Kindle o cualquier otro dispositivo que permita leer lo que son documentos electrónicos. Yo realmente recomiendo mucho este libro si tú quieres conocer un poco más de la historia adventista y sobre todo entender las visiones y algunos otros simbolismos que a veces encontramos en la Biblia, pero que nos es difícil de entenderlos en su momento. Aquí vienen muchas cosas explicadas. También, por ejemplo, si quieres entender mucho sobre la marca de la bestia, la ley dominical, la cuestión de Babilonia, entre otros puntos, también este libro nos da algunos detalles interesantes sobre esos puntos. Y pues creo yo, hermanos, que esto sería todo. Realmente yo recomiendo mucho este libro. Si, por ejemplo, tú nunca has leído libros del Espíritu de Profecía, te recomiendo que este sea tu primer libro para que así puedas entender las visiones y las puedas comparar con la Biblia. Por mi parte sería todo. Espero y esta reseña, esta review te pueda ser de gran ayuda a la hora de elegir la lectura y que el Señor los bendiga abundantemente a todos. Amén.